El día de hoy mi hija no fue a la escuela porque amaneció enferma. Últimamente el clima ha estado muy cambiante. Hay días soleados y luego otros nublados y lluviosos. También ha habido mucha humedad, entonces eso nos hace propensos a las enfermedades. Afortunadamente mis hijos no se enferman tan seguido, pero lo que sí es que cuando empieza uno sigue el otro. Entonces es una racha que dura más o menos una semana, si es que después nos seguimos también mi esposo y yo. Ser madre, padre, es algo que te cambia la vida por completo. Ya sé que es una frase muy trillada, pero es una verdad absoluta. Tu tiempo ya no te pertenece por completo e incluso tu forma de percibir el mundo se transforma. Por ejemplo, después de que nació mi primera hija, me he vuelto mucho más temerosa. Antes, cuando viajaba, no pensaba en accidentes ni contratiempos. Ahora me he vuelto aprensiva durante los viajes. Antes, obviamente, sí me entristecía al enterarme de los desastres naturales o conflictos, pero podía espantarme esos pensamientos distrayéndome con las actividades propias de la juventud. Ahora me cuesta mucho más espabilar la realidad y es que, bueno, incluso puedo decirles que nunca antes había sentido tanto frío ni tanto calor como ahora que soy madre. Así que cuando enferman me duele el corazón verlos con dolor y decaídos. Justo ahora estoy en una etapa más tranquila porque mis hijos han crecido, pero recuerdo que cuando eran bebés era realmente difícil. Lloraban y pasaban noches sin dormir, arrullándolos y tratando de reconfortarlos. Incluso administrar el medicamento era una batalla. Les mando un abrazo a los padres que están pasando por esa etapa, muy bella sí, y con grandes retos. Lo que les puedo decir es que los niños crecen y las gripas o los dolores de estómago se vuelven más llevaderas. Y es que es una maravilla podernos comunicar, que te digan lo que les duele y tú poderles decir que pronto pasará. Incluso los puedes animar para que cuando se sientan mejor se levanten a ver una película o hacer alguna actividad que les guste. Lo primero que se va cuando el cuerpo no se siente bien es el hambre. Y a mí siempre me han recomendado los médicos que no les exija comer si no se sienten con apetito. Entonces lo mejor es ofrecerles comidas ligeras y eso sí, bien hidratados. Aquí en México se acostumbran las infusiones de zacate limón para dolores estomacales o gripa. De suerte que tengo un poco seco, entonces voy a aprovechar para preparárselos a mis hijos. El más pequeño no ha presentado síntomas, pero como les dije, lo más probable es que se contagie, entonces también le doy a él los remedios, desde ahorita. Hacerlo es muy fácil, solo agregamos la hierba y agua en una tetera y cuando empiece a hervir bajamos el fuego y dejamos hervir así a fuego bajo por 10 minutos. Si no tienen una tetera, se puede hacer en un pocillo, solo hay que cuidar de que esté tapado para que se guarden las propiedades medicinales. Y también voy a preparar el tradicional jarabe de cebolla para la tos. Hay muchas recetas, cada familia tiene sus secretos. Siento desilusionarlos y esperaban lo mismo de mí porque mi secreto es muy sencillo. Simplemente usar miel de buena calidad, cruda. La miel, desde tiempos ancestrales, se ha usado para suavizar la garganta. De hecho, no sé si se han fijado que casi todos los jarabes o dulces que se venden para esta afección dicen tener miel. Lo que hago es cortar una cebolla y luego le agrego la miel. Ojo, no tengo cantidades exactas porque no hace falta. Esto es algo que han venido haciendo nuestras abuelas desde siempre. Hay quienes agregan tanta miel hasta que se cubra por completo. En mi caso no uso tanta, con que se envuelva está bien. Lo que sí procuro es mezclarla y machacar un poco.
El siguiente truco es macerar, mínimo 8 horas, y de preferencia hasta el día siguiente. Pasado el tiempo verán que la cebolla soltó mucho jugo y pues ahí está ya el jarabe. Si quieren, pueden ponerle un poquito de jugo de limón. Así se baja el sabor fuerte de la cebolla. Aunque si son de los que no conocían este remedio, les diré que no tengan miedo de probarlo. Gracias a la miel no sabe nada mal. Mis hijos dicen que sabe a cebollitas asadas de la taquería. ¿A qué te supo? Como las cebollitas de los tacos. ¿Ves? No estaba bueno. Algo que también preparo cada que están enfermos es una sopita aguada con verduras. Tengo caldo congelado, entonces lo voy a usar para hacer la sopa más nutritiva. Por la misma razón voy a incluirle zanahoria y calabacita. Yo creo que no hay comida más reconfortante como el atole y la sopa. A mí me encantan las comidas caldosas, sobre todo en climas fríos y de lluvia. Apapachan, reconfortan, hidratan, son perfectas para cuando se está enfermo. Ahora que estoy tocando el tema de las enfermedades, me acordé que cuando era niña, mi mamá alguna vez me puso rodajas de jitomate en los pies para bajarme la fiebre. Tendría yo unos 5 años. Quién sabe si me sirvió, pero hasta ahora no puedo olvidar la sensación tan desagradable. Y por eso no lo hago con mis hijos, prefiero ponerles solo los típicos trapitos mojados. Mucho tiempo pensé que este remedio había sido puro invento de mi mamá, pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando me enteré de que aquí en México es muy común y que también se suele usar papas? Y bueno, tengo cerezas que compré el fin de semana porque cada verano les preparo una tarta con ellas y creo que hoy es una buena ocasión para abrir el apetito. Es muy fácil de preparar. De hecho, ya tengo un video corto aquí en el canal mostrándoles cómo la hago, pero de cualquier forma voy a dejarles aquí los ingredientes. Se les puede quitar la semilla, sobre todo si lo comerán niños pequeños. En ese caso, yo diría que sí o sí hay que quitarla para que no sea peligrosa. Pero en mi caso, mis niños son mayores y están acostumbrados a comerla así. De hecho, hay una tarta tradicional francesa de cereza que las lleva así, con todo y semilla, para que no pierdan su jugo. Es muy fácil, solo hay que mezclar todo y llevarlo a una tartera enmantequillada junto con las cerezas. Se supone que aquí debería de haber más, pero ¿qué les digo? Hubieron 2 manos ladronas que no se pudieron aguantar la tentación.
Yo tengo el privilegio de trabajar en casa, entonces cuando se enferman puedo atenderlos. Aunque no siempre es fácil, pero estoy con un ojo al gato y otro al garabato. Un rato limpio, otro le avanzo al trabajo, otro los atiendo o paso tiempo con ellos. Nos gusta jugar algunos juegos de mesa, ver películas y sobre todo les encanta que les lea, desde que eran muy chiquititos. Bueno, tienen desde que estaban en la panza escuchando a su madre leer. Primero cuentos cortitos y ahora ya les leo libros enteros. Justo ahora estamos con El Hobbit y lo estamos disfrutando muchísimo. Era tan noble y de facciones tan hermosas como un señor de los elfos, fuerte como un guerrero, sabio como un mago, venerable como un rey de los enanos y benévolo como el estío. Aparece en muchos relatos, pero la parte que desempeña en la historia de la aventura de Bilbo es pequeña, aunque importante como verás, si alguna vez llegamos a acabarla. La casa era perfecta tanto para comer o dormir como para trabajar o contar historias o cantar o simplemente sentarse y pensar mejor o una agradable mezcla de todo esto. La perversidad no tenía cabida en aquel valle. Desearía tener tiempo para contarles solo unas pocas de las historias o una o dos de las canciones que se oyeron entonces en aquella casa. Les agradezco por acompañarme en un video más y recuerden que la vida real no está editada, no tiene música ni filtros, a veces no es tan bonita como quisiéramos, pero cuando sí lo es, se disfruta mucho más que ver un video. El humor y las esperanzas. Les llenaron las alforjas con comida y provisiones de poco peso, pero fortificantes, buenas para cruzar los desfiladeros. Les aconsejaron bien y corrigieron los planes de la expedición. Así llegó el solsticio de verano y se dispusieron a partir.